Antes que nada quiero comentar que el resumen que hemos hecho de alguna u otra forma se nutre, en realidad en gran medida se nutre de una tesis de licenciatura de Filología Hispánica con la que se graduó el licenciado Alejandro Marat, el poeta Alejandro Marat, que está aquí entre nosotros, y justamente habla sobre la poesía contemporánea. Es un libro, es una tesis que debe convertirse en libro necesariamente, porque mucho de lo que se ha dicho ya y lo que se va a decir está contemplado en ese estudio. ¿Qué es lo que había? Un poco ya lo dijo nuestro compañero Lucho, un poco el modernismo, el romanticismo, el costumbrismo, el vernaculismo, que desde el comienzo del siglo XIX hasta los 70, inclusive los 80 estaba vigente, era la concepción general reinante. Este estilo, esta concepción, vivía cómodamente aliada con una élite, vivía cómodamente aliada con un aislamiento cultural en la que había obviamente excepciones, de las que descuellan, sobresalen Rómulo Gómez, Raúl Otero Reich y también en el área del costumbrismo don Germán Coimbra Sáenz. En los 80, y obviamente hay que entender que no se puede ser mecánico, cuando se hace una diferenciación temporal es apenas un intento de tratar de sistematizar la discusión. ¿Cuál es el contexto de los 80? Hay un proceso de democratización política, superando la dictadura de los 70. Hay un intento de rechazo a la poética tradicional, de romper con el costumbrismo. Es una poética que hace apología del cambio, la transgresión y la ruptura, y que además rompe los estilos, la métrica, las rimas tradicionales en las que se pensaba no se podía hacer poesía en el pasado. ¿Cuáles han sido las características generales de la poesía que se genera en la década del 80? Creo que el poema social, la poesía social, empieza a cobrar mucha importancia. Ya lo cobraba, como decía correctamente Lucho, en los 70, pero en el 80 se reafirma esta línea. Se multiplican recursos literarios, predomina el verso libre, se experimenta un lenguaje coloquial, hay una irreverencia permanente, con mucha ironía, se abordan temas tabúes como el sexo, como lo cotidiano, como la vida, como la existencia, temas urbanos en lugar de los temas rurales, que en algún momento caracterizó a nuestra poesía, que incluso llegó a ser considerada para algunos hasta como pastoril. ¿Cuáles fueron los principales grupos de trabajo en la época? Y aquí obviamente pueden haber omisiones, pero creo que es justo reconocer que el movimiento de liberación denominado LEMU, de alguna forma a fines de los 70, principalmente a comienzos de los 80, aglutina un conjunto de poetas importantes, a la cabeza Luis Andrade, donde empieza a cuestionarse el mismo lenguaje, ¿no?, como un instrumento de dominación de la colonización europea. El grupo LEMU va además a tener una actividad bastante sui generis, y es hacer poesía mural. Amanecían pintadas las calles, ¿no?, siga la línea con números, y había que caminar varios kilómetros para tener completo el verso. Y recuerdo, porque también en lo último fui parte de ese grupo, que muchas veces a algunos les costó dormir en la policía, porque pintar en la dictadura poemas en las paredes también era considerado algo incorrecto. Hay que tomar en cuenta el movimiento cultural de Necherú, que si bien fue un movimiento de la bohemia, ¿no?, de la música, también sirvió en su local para hablar de poesía, para hablar de literatura y para grandes recitales poéticos que duraban hasta las 5 de la mañana. El taller de cuentos nuevo de Jorge Suárez fue un importante espacio donde germinó lo que va a caracterizar a la poesía de los 80. Trinchera, una publicación estudiantil irreverente, también tenía una página al final que se llamaba Página Cultural, prohibida para menores de 18 años, me acuerdo, para que no lo lean, aquellos que no estaban preparados para esa poesía en ese momento revolucionario. Y un trabajo interesante, colectivo, que pervive hasta ahora en una segunda edición, o tercera ya, si no me equivoco, es el breve cuento, o el breve poema, los poemas breves. Realmente un trabajo que aglutinó en su primera fase y que hoy aglutina también a los poetas de los 90 y del siglo XXI. Una de las características centrales de los poemas o de la poesía de los 80 es el coloquialismo, caracterizado por la acumulación de imágenes sobre acontecimientos, conductas cotidianas, el confesionalismo, el lenguaje simple y descarnado, sin ningún tipo de aspiración de estética cursi,
hay una ausencia de paisajismo y algo interesante, se rompe con el vocabulario regional, que era prácticamente obligado entre los poetas antes de la década del 80. En algunos poetas se experimenta un lenguaje plástico experimental muy importante. ¿Cuáles eran los temas? La ciudad, la vida urbana, el humor, la ironía, la muerte, la mujer como ícono sensual y amoroso, la denuncia social, el existencialismo, situaciones insólitas, la búsqueda de la respuesta ante lo infinito. Dentro de las tendencias estilísticas se caracteriza el formato libre, la rima sonética, el soneto, verso experimental. Pero si hay un hilo conductor general en esta generación, es justamente el no tener reglas y el no aceptar reglas, el romperlas permanentemente, multiplicando la posibilidad de crear sin ningún tipo de límite. Se siguió y se tomó muy en cuenta el consejo de Nicanor Parra, ¿no? Poetas escriban lo que quieran, en poesía se puede escribir de todo, y así era. Por eso hemos tenido construcciones interesantísimas como las de Mario Alberto Herrera o las de Lucho Andrade también, que rompen directamente con errores ortográficos predeterminados, intencionados, la estructura tradicional de la poesía. Sé que es muy subjetivo y puede ser altamente injusto, pero así como hizo Lucho para caracterizar el 70 y antes de eso, hay que nombrar autores, porque finalmente es lo que determina la creación poética. Sus libros son su referencia, o las antologías en las que han sido incluidos. Y pido disculpas por anticipado por si me olvido de alguno. A mí, modesto entender, creo que hay autores fundamentales de la década del 80 que lo caracterizaron. Luis Andrade, Mario Alberto Herrera, Elías Serrano, que si bien es cierto estaba ya en los 70, pero influye y creo que se desarrolla con más fuerza en los 80. Amílcar Jaldí, que creo ya no hace poesía, pero en su momento fue importante como autor de la poesía y creador. Alejandro Marat, Alejandro Suárez, Juan Ramón Justiniano, Eugenio Verderramo, Raúl Oreste, que murió asesinado en Guayaramerín en el año 83, 82, no me equivoco, 84. Freddy Flemadoiro, también del 70, pero que también tuvo mucha fuerza en los 80. Óscar Barberí Suárez, también empezó en los 70, pero tiene una importante producción en los 80. Gustavo Cárdenas, Eduardo Killer, Henry Flores, Felipe Maita, Blanca Elena Paz, Emilio Martínez, Rolando Pareja. Y aunque generacionalmente, digo por la edad, quizás no encaje, pero entra en ese momento, es Rubert Carvalho, ¿no? Que creo que es un autor que hay que considerarlo en esta época. Hay autores ya de los 90 y del siglo XXI que sin embargo creo guardan mucha similitud con esta corriente. Hablo de Alfredo Rodríguez, Oscar Gutiérrez, que están presentes, Alejandra Barberí y Renzo Bismondi, que también tiene un pie en los 80 y pie en los 90. Hay algunos de estos autores que tienen el pie en los 80, en los 90 y en el siglo XXI. ¿Cuáles han sido, a nuestro entender, y en esto sigo también mucho lo escrito por Alejandro Marat, los escritores influyentes en la generación del 80? Son muchísimos, por el tema del tiempo los voy a sintetizar. Obviamente Federico García Lorca, por supuesto Pablo Neruda, André Breton, Antonio Machado, Mario Benedetti, Vicente Huidobro, Miguel Hernández, César Vallejo, Nicanor Parra. ¿Y cuáles son las corrientes literarias que más influencia tuvieron en la generación del 80? La poesía social latinoamericana, Cardenal en Nicaragua, la poesía centroamericana, la nueva trova musical que tuvo también su paralelismo en la poesía de liberación, el surrealismo, la generación del 27, por lo que ya también Lucho comentó, la poesía concreta, y finalmente la poesía, los Holandi poesía, cuyo creador como concepción fue don Nicanor Parra, el gran poeta chileno Nicanor Parra. Como se nos pidió ser breve, he querido hacer una síntesis muy apretada de lo que considero fueron la década de los 80, una década que, para decirlo en breve, hizo una profunda ruptura con la estética, con la poética, con las concepciones, con los temas y con el estilo que habían caracterizado gran parte del siglo XX cruceño. Quisiera terminar con una expresión de esa poesía que está justamente en high school, lo estaba buscando, y qué suerte que Lucho Andrade lo incluyó también en su libro que hoy presentó, y es de un gran poeta que no está presente, no sé por qué no está, y considero uno de los grandes exponentes de la década del 80. Estoy hablando de Mario Alberto Herrera. Únicamente de que somos humanos, de eso se trata. Muchas gracias.